licenciada en Medicina Cirugía por la Universidad de Murcia, formación en anestesiología y reanimación, especialista en ginecología y obstetricia. Tiene una certificación por la Fetal Medicine Foundation en ecografía obstétrica, certificado en ginecología regenerativa y funcional. Tiene atención también a la salud en su concepto más amplio, procesos reproductivos, sexuales, psicológicos y emocionales. Y es dueña de una clínica que se llama Gineceo desde el 2021, donde aportan un espacio de salud a la mujer en el sentido más amplio de la palabra. En su consulta pues encontraréis un espacio de total confianza y complicidad. Yo, a quien le interese también os atrajo pues sus folletos de su clínica, ¿vale? Bueno, buenos días a todas. En primer lugar, dar las gracias por la asistencia, la acogida que hemos tenido. Gracias a Laura y a Raquel por la invitación. La verdad es que es un gusto siempre y hablar de estos temas que se consideran, que parece que todos conocemos, pero que realmente están envueltos en muchos tabús. Porque, por una parte, hay un gran desconocimiento de cómo funciona nuestra hormona a partir de los 40, qué empieza a pasar. Porque además empezamos a pensar que si funcionamos de formas diferentes, pues lo asociamos pues, a muchas connotaciones negativas que conlleva el envejecimiento, el declive. De hecho, fijaros la importancia que tienen las palabras. Cuando llegamos a la adolescencia con nuestra primera menstruación, la menarquia se suele decir, ya eres mujer. Sin embargo, cuando llegamos a la menopausia, es decir, nuestra última menstruación, ¿qué pasa? Que ya hemos dejado de ser mujeres, ya no tenemos la regla, ya no tenemos esa capacidad reproductiva, vamos hacia el declive del envejecimiento, de la osteoporosis, de la falta de lípido, de todo lo que supone, de todo lo que nos hablan ginecólogos, los libros, etcétera, y que, claro, ¿quién quiere llegar a esa edad? ¿Quién quiere llegar a la menopausia? Además, si lo sufrimos, muchas veces lo hacemos en silencio porque, claro, vivimos en la sociedad de los estereotipos. Si he tenido un embarazo y he parido, a los 2 días se me tiene que dejar de notar. De hecho, es lo típico que te dicen, mira, parece que no ha parido. Si estamos con la menstruación y nos encontramos bajas de ánimo, nos encontramos en esos días porque no nos encontramos tan bien, tenemos que seguir nuestro ritmo igual, aun a pesar de que nos encontremos de esa manera. Y cuando llegamos a la menopausia, pues tenemos que seguir pareciendo jóvenes. Vivimos en la sociedad, además, de la eterna juventud, donde envejecer es algo que tiene esa connotación negativa. Entonces, vamos a intentar con esta charla, aparte de aprender un poquito toda la fisiología de nuestras hormonas, así explicadas de forma muy, muy sencillas, y qué cambios empiezan a aparecer a partir de esta edad, de los 40 años, vamos a intentar quitar esos mitos y vivirlo pues, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la sabiduría, la perspectiva de la experiencia, intentar mejorar esos síntomas que puedan aparecer, que sí que pueden aparecer y que al final también afectan nuestra calidad de vida, y vamos a intentar darle un abordaje desde diferentes puntos de vista que yo creo que ya muchas de vosotras ya le estáis dando y ese es el objetivo un poquito de la charla de esta mañana. Para empezar, yo siempre digo que no podemos hablar de menopausia sin saber un poquito cómo funcionan nuestras hormonas. Nuestras hormonas, voy a hacer aquí con un pequeño esquema, se regulan todas a nivel de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tenemos una glandulita que se llama hipófisis, que se encarga de regular todas las hormonas de nuestro cuerpo. Empezando por todo el eje que regula nuestra tiroides, regula nuestra prolactina, regula nuestra glándula suprarrenal y regula nuestro útero con nuestros ovarios. Además, todo actúa mediante lo que llamamos biofeedback positivos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí, por ejemplo, se me empieza a alterar la tiroides, esto manda señales al cerebro y el cerebro puede alterar nuestro ciclo ovárico. Si, por ejemplo, una situación que para todas es más familiar, una mujer que está dando lactancia materna, lo que tiene aumentada es su prolactina. Cuando esa prolactina está aumentada, esto lo manda al cerebro y el cerebro directamente lo que hace es inhibir
la hormona que estimula el ovario. Por eso, teóricamente, las mujeres, cuando estamos dando lactancia materna, no tenemos la menstruación. Luego, siempre me gusta pararme aquí, en nuestra glándula suprarrenal, que, entre otras, se encarga de la producción del cortisol. Para mí, la gran protagonista de los tiempos que vivimos. El cortisol es una hormona de supervivencia. Es la que nos permite buscar comida cuando tenemos hambre, la que nos permite buscar agua cuando tenemos sed y la que nos permite reaccionar ante situaciones de peligro. Pero, ¿qué pasa si ese cortisol lo mantenemos de forma permanentemente elevada por nuestros hábitos de vida, por nuestra sociedad, por cómo vivimos, en definitiva? Pues resulta que esto, lógicamente, también lo manda al cerebro y produce una disminución de la estimulación de la hormona que se encarga de regularlo todo. Incluso si nos adentramos más, produciría incluso alteraciones a nivel intestinal, a nivel de nuestra microbiota, produciría alteraciones a nivel de nuestras enzimas que se encargan de regular también esa hormona. O sea que el cortisol es muy importante y debe ser uno de nuestros centros de atención, y más en esta época que vivimos, que todo nos es más sensible. El ciclo, un ciclo normal, en una etapa fértil normal, empieza siempre el primer día de la menstruación. Ese primer día de la regla, lo que hacemos es que el cerebro manda al ovario, que está lleno de foliculitos, una hormona que se llama FSH, que es la hormona que estimula al folículo. Esa hormona lo que hace es seleccionar un folículo y ese folículo empieza a crecer. Y conforme va creciendo, va generando una hormona que es la que predomina en la primera fase del ciclo, que son los estrógenos. ¿Y qué hacen los estrógenos? Pues fijaros, los estrógenos actúan en más de 340 tejidos de nuestro cuerpo. Actúa a nivel de la piel, a nivel del cerebro, a nivel del aparato digestivo, a nivel de la grasa corporal y, por supuesto, actúa a nivel de nuestro útero. ¿Y en el útero qué hace? Pues aumenta la capa que cubre por dentro nuestro útero, que es la mucosa que se llama endometrio, y empieza a hacer que prolifere. De hecho, en esta fase de los estrógenos, se produce activación del cerebro, nos encontramos como más despiertas, como estamos más en alerta, aumenta la vigilancia inmunitaria, hay procesos metabólicos y, como he dicho, la principal función ahora mismo a nivel reproductivo es aumentar esa capita, que es el endometrio. Cuando ese folículo ya ha alcanzado un tamaño maduro, es decir, ya ha crecido lo suficiente, el cerebro esto lo detecta y dice, venga, pues vamos a mandar la hormona que se encarga de madurar ese folículo y de que se rompa, de que en definitiva se produzca la ovulación. Cuando ese folículo se rompe por influjo de esa hormona, que es la LH, lo que hace es que el folículo se rompe, el ovulito que lleva dentro se viene aquí a la trompa a esperar a ver qué pasa y el producto de la ovulación ya no se llama folículo, sino que se llama cuerpo lúteo. ¿Y qué función tiene ese cuerpo lúteo? Pues producir la hormona que predomina en la segunda fase del ciclo, que es la progesterona. ¿Y qué hace esa progesterona? Pues la progesterona, a nivel uterino, produce una estabilización del endometrio, lo hace que madure, lo llena de glucógeno, lo prepara para que si se ha producido la fecundación y llega a un embrión, pues se encuentre en un lecho confortable. Pero la progesterona tiene también funciones a nivel de otros tejidos, a nivel, por ejemplo, a nivel cerebral, produce una activación del sistema GABA, entonces nos da normalmente relajación, activa procesos de catabolismo, es decir, de ahorro para que si llega ese embarazo tengamos reservas suficientes para poder nutrirlo. Y en general, bueno, pues una hormona que ayuda también en el sueño, que os voy intentando hablar un poquito de todo esto para que cuando veamos cómo funcionan diferentes en esta nueva etapa, veamos qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Pues bien, llega el día 28 del ciclo, en este ciclo inventado de 28 días, porque ya sabéis que el ciclo no dura 28 días, los niveles de progesterona caen si no ha habido fecundación y nuestro endometrio se descama con la menstruación.
Eso es en un ciclo, en una mujer, en una etapa reproductiva normal. ¿Pero qué empieza a pasar a partir de los 40? Pues que nuestra reserva folicular empieza a caer. Es decir, ya nuestros ovarios ya no están tan llenitos de ovulitos. A mí siempre me gusta hacer la comparativa como que nuestro folículo, que es algo que viene predeterminado genéticamente en cada mujer, es como un cesto de manzanas. Todas, cuando llega a nuestra primera regla, tenemos nuestro cesto llenito de manzanas. Llega el primero y dice, uy, vamos a coger unas cuantas manzanas, desechamos las que están peor y nos comemos la mejor. Llega el siguiente, desecha las peores, coge unas pocas para el camino y se come la mejor. Pero lógicamente, conforme va pasando el tiempo, las manzanas no solo van disminuyendo en cantidad, sino que también disminuye en calidad. Y eso es lo que va pasando a partir de los 40, que nuestras manzanas ya no tienen la misma calidad que nuestras manzanas de los 25 años o de los 30. De hecho, todos sabemos que a partir de los 35 años, de forma fisiológica, nuestra fertilidad va cayendo. Y eso no es algo que dependa de que estemos más guapas, o más feas, más jóvenes o más mayores. Es que es algo que es fisiológico. De hecho, fijaros que a pesar de todos los cambios en estilos de vida, de alimentación, es algo que se ha mantenido uniforme a lo largo del tiempo, que nuestra reserva ovárica va cayendo a partir de los 35 años y con ello nuestra fertilidad. Eso no quiere decir que no podamos ser madres a los 38, a los 40, a los 41, pero que es menos probable. Y al disminuir la calidad en nuestras manzanas, en nuestros folículos, pues ¿qué va ocurriendo? Que se va produciendo alteraciones en el ciclo menstrual. Y eso es lo que empezamos a notar a partir de los 40. Además, es una cosa que yo me acuerdo que antes de cumplirlos hablaba con la boca pequeña y decía, sí, a partir de los 40 años empezamos a notar mucho más el síndrome premenstrual. Es más normal que te notes más sensación de hinchazón de mama, que te encuentres más hinchada, que pueden haber alteraciones en el sangrado. Pero claro, como no lo vivía en primera persona, pues lo decía pues con la boca pequeña, por lo que me decían las pacientes, sí, muy bien. Pero es verdad que eso ocurre. Y además notamos más los cambios en estado de ánimo también, con el síndrome premenstrual, muy habitual en la consulta. Es que me noto desde que me ovulo hasta que me baja la regla que mi estado de ánimo estoy más irritable, que incluso duermo peor. ¿Y eso por qué se produce? Porque al disminuir la calidad en nuestros folículos puede ocurrir dos cosas. O bien, que puede ocurrir al principio y no necesariamente en este orden y no necesariamente en todas las mujeres de la misma forma. Pero por dar un poquito de orden a la charla, ¿qué cosas pueden estar ocurriendo? Pues en primer lugar, que ovulemos, pero que nuestras ovulaciones sean de peor calidad. Igual que los estrógenos se producen a nivel de muchos tejidos de nuestro cuerpo, la progesterona es una hormona única y exclusiva del ovario. Si no hay ovulación, no hay progesterona, es exclusiva prácticamente del ovario. ¿Y qué pasa? Pues que de repente empezamos a hacer ovulaciones de más baja calidad y generamos menos progesterona y entonces se produce acortamiento del ciclo. Mujeres que de repente dicen, pues me está viniendo la regla, antes me venía a los 28 días y ahora me empieza a venir a los 24, o me viene a los 22, o me viene a los 21, o incluso me está viniendo sangrados cada 15 días. Pero es que además la progesterona era la que se encargaba de dar estabilidad a ese endometrio, que se formaba en la primera fase del ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no generamos suficiente progesterona, estamos generando un endometrio también de peor calidad. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en sangrados de peor calidad. Pues a lo mejor vienen sangrados con más hemorragia, sangrados con coágulos, con más abundantes. Ya os digo que esto no es una regla fija, válgame la redundancia. ¿Qué ocurre también? ¿Qué puede ocurrir? Pues que no es que no se haga una ovulación de baja calidad, es que directamente no se haga una ovulación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que, claro, yo mando la hormona, mi cerebro sigue identificando igual. Venga, mandamos hormona. Y el folículo empieza a crecer y empieza a crecer, pero no madura. Y al no madurar, pues, ¿qué es lo que produce el folículo cuando está creciendo? Estrógeno.
¿Y qué hacía el estrógeno? Pues aumentar el endometrio, entre otras cosas, pero también me hacía estar más activa, también me hacía estar más en alerta, con lo cual esto se va a traducir en que mi ciclo, en lugar de acortarse, se va a alargar. A lo mejor en vez de 28 me empieza a durar 40, 45 días, o incluso llega un mes que no tengo la regla, me viene a los 2 meses, me viene a los 3 meses, pero cuando sangro por todos mis compañeros, sangro en gran cantidad. ¿Por qué? Porque ha habido mucha influencia de los estrógenos. Si hay algo que no vais entendiendo o cualquier cosa, me vais diciendo, ¿vale? Lo digo porque estoy un poco enrevesada así con la hormona, pero intento pues hacerlo lo más sencillo posible para que veáis qué cambios son los que nos están produciendo. Estamos aquí alargando el ciclo por eso, porque nuestro folículo no llega a madurar. O bien simplemente es que ya queda tan poquitos folículos en nuestro ovario que directamente para que llegue ese influjo hormonal y produzca una activación de ellos, necesita ya no 15 días, ni 20, ni 30, sino a lo mejor necesita 6 meses. Y a lo mejor nos encontramos en mujeres con 47, con 48 años, pues que tienen la regla cada 6 meses, cada una vez al año. Y debemos saber que estamos ya empezando a entrar a lo que llamamos la menopausia. ¿Pero qué es la menopausia? Como he dicho, es nuestra última regla y se define de forma retrospectiva. Es decir, hasta que no llevamos un año completo sin la menstruación, no consideramos que estamos en menopausia. Eso es un poquito hablando de todo el tema hormonal. ¿Y cómo nos vamos a encontrar en esta etapa de cambio, de transición, que llamamos perimenopausia, que abarca eso, desde que empiezan a aparecer esos cambios hormonales hasta que llegamos a esa última regla? Y pues que se van a producir alteraciones que pueden variar dependiendo de cada mujer. Lógicamente va a variar dependiendo de mi estilo de vida, va a variar dependiendo de mi alimentación, de si hago o no deporte, va a depender de mis hábitos. Lógicamente no es lo mismo llegar a la menopausia con sobrepeso que llegar a la menopausia sin hacer deporte o fumando o tomando alcohol. Lógicamente nuestros hábitos van a influir mucho en cómo nos vamos a encontrar. Lo que pasa es que hay cosas que son inherentes a la menopausia, que es la caída de los estrógenos. Y eso nos pasa a todas. Y hemos dicho que los estrógenos actúan en 350 tejidos en nuestro cuerpo, con lo cual, nos guste más o nos guste menos, es algo inherente al proceso natural y fisiológico. Y de hecho lo vamos a tratar en función de cómo nos encontremos, porque todas las mujeres no lo viven de la misma manera. Entonces, ¿qué síntomas nos vamos a encontrar a ver que voy yo aquí con mi chuletilla? Comúnmente, pues, alteraciones que pueden aparecer, por ejemplo, al nivel cerebral, que los estrógenos decíamos que nos mantenían en alerta, con chispa, pues puede ser que perdamos un poco ese plus, esa chispa que nos caracteriza con el tiempo. Yo siempre digo que esa falta de chispa, eso de que dices tú, ay, se me olvida esta palabra y no soy capaz de encontrarla, que es como que nos cuesta más trabajo. Esto como todo, igual que nuestros hábitos de vida a nivel alimenticio, a nivel de deporte, etcétera, influye, lógicamente también nuestra actividad intelectual también va a influir. No es lo mismo una mujer que sea astrofísica, que esté haciendo todos los días cálculos matemáticos avanzados, que una mujer que sea cocinera y que tenga su receta súper bien establecida y no requiera un esfuerzo mental. Más allá, me refiero que cada persona al final pues tiene sus propios hábitos y su forma de vida. Pero yo digo que esa quizás falta de agudeza mental pues la vamos compensando con la sabiduría que nos dan los años. O sea que hay que ver siempre, yo digo, la parte, entre comillas, negativa, intentar compensarla con la parte positiva. Es verdad que vamos compensando con la experiencia, ¿vale? O sea, que no es todo malo en las canas, ¿vale? Que nos dan experiencia. ¿Qué alteraciones también nos puede aparecer en estos primeros años? Y además es bastante característico y de las primeras que suelen aparecer.
el insomnio. Es muy característico de mujeres que llegan a la consulta y te consultan porque se les está alterando el sueño. Este insomnio puede ser de 3 tipos. Es lo que llamamos el insomnio temprano, que es un insomnio, pues el típico que me acuesto en la cama, empiezo a dar vueltas, no hay manera de dormirme y me cuesta mucho dormirme. Se me hacen las 12, la 1, las 2 de la madrugada y no me duermo. Luego está el insomnio mediano, que es la mujer que no tiene dificultades para dormirse, pero que tiene muchos despertares a lo largo de la noche. Entonces, claro, cuando se despierta por la mañana, siente que no ha tenido un sueño reparador. Está todo el día cansada, se encuentra mal. Y luego el insomnio tardío, que es el que aparece en torno a las 4 o las 5 de la mañana, me he dormido bien, pero a partir de esa hora me despierto y ya no hay quien me duerma. ¿Vale? Pues ahí también intervienen nuestras hormonas, lógicamente. Esa elevación, esas fluctuaciones de los estrógenos son los que nos están haciendo esas alteraciones. Y también se produce una alteración de la melatonina, que es otra hormona que actúa a nivel del cerebro y que también se va reduciendo con los años. ¿Vale? Y todo eso también nos anticipa un poquito qué terapias podemos utilizar en esta etapa. La baja de estrógenos pues también nos va a producir alteraciones, lógicamente, a nivel de nuestro aparato genitourinario. Igual que las alteraciones del sueño, las alteraciones a nivel osteomuscular, las alteraciones, hay cosas que dependen un poquito más o menos de nuestros hábitos. A nivel de nuestro aparato genitourinario es algo que vamos a sufrir el 100% de las mujeres. No todas a la misma edad, pero lo sufrimos todas. Y desgraciadamente es algo que sufrimos muchas veces en silencio, que acudimos a los sanitarios, a nuestro ginecólogo o ginecóloga, a nuestra matrona, a nuestro fisioterapeuta del suelo pélvico y que nos callamos. Normalmente se suele asociar pues alteraciones en las relaciones sexuales, molestia a nivel urinario, por ejemplo, escozor, que me cuesta más iniciar la micción, que tengo que intentar hacer más esfuerzo para hacer pipí o incluso me quedo con la sensación de seguir teniendo gana, que es lo que llamamos el tenemo vesical, ¿vale? Pues para todo eso también tenemos tratamientos, tanto en la medicina como en el tema de ginecología regenerativa, que también os hablaré un poquito, ¿vale? Luego, la osteoporosis. La osteoporosis es lo que llamamos la descalcificación de los huesos, una enfermedad silente, ¿vale? Lo digo porque muchas veces cuando llegamos a la consulta me dicen, es que tengo un dolor de hueso, me duelen todas las articulaciones, ¿vale? Pues eso no es osteoporosis, eso es inflamación de tus articulaciones, que también se puede producir por una situación de inflamación propia de estos cambios hormonales. La osteoporosis es algo que actúa de forma silenciosa y que se asocia también al envejecimiento. Pero los datos son que 9 de cada 10 personas que sufren osteoporosis son mujeres y que 8 de cada 10 lo sufren en la posmenopausia. Entonces, es muy importante que lleguemos a esta etapa, como he dicho, pues con unos buenos hábitos, con un buen ejercicio de fuerza, con unos buenos niveles de vitamina D, que ahora hablará también más Cristina sobre eso, con unos buenos hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque también va a repercutir en nuestra salud osteomuscular. De forma normal, nuestro músculo va cayendo conforme cumplimos años. A partir de los 35 años empieza a disminuir nuestra masa muscular. Esa caída de esa masa muscular pues también se va a traducir pues, en otras partes de nuestro cuerpo como lo que llamamos la resistencia a la insulina. Eso va a generar que empecemos a acumular más grasa donde antes no teníamos grasa. Por ejemplo, a nivel abdominal empezamos a acumular una grasa que llamamos androide, ¿vale? Y eso también va a actuar a nivel de nuestro aparato cardiovascular. Por eso, a partir de la menopausia, aumentamos nuestro riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto que, fijaros que casi todo lo que estoy hablando, muchas de estas cosas se pueden corregir simplemente mejorando nuestros hábitos. Simplemente mejorando nuestros hábitos. O sea, que no es tan difícil, que no es el declive, que no está todo perdido, ¿vale? Y luego, un tema que nos preocupa mucho a todas las mujeres, que es el tema de la sexualidad. Llegamos a la consulta, mujeres con 40, con 45 años, con 48, con 50, con 55, y dice, es que no puedo ni ver a mi marido.
Es que, bueno, yo he oído decir hasta, no me importaría hasta que se fuera con otra. Yo he escuchado hasta eso, o sea, claro, aquí hay muchas connotaciones. Hay connotaciones, lógicamente, físicas, que es lo que hablábamos de a nivel genitourinario, ¿verdad? Nuestra mucosa vaginal está más adelgazada, nuestro aparato genital está un poquito más desprovisto de estrógeno, lubricamos peor en las relaciones y puede ser que las relaciones se hagan menos placenteras. Pero también tiene unas connotaciones a nivel emocional, el estrés, también influye todas estas cosas, o sea, el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Cuanto menos sexo haces, menos ganas tienes. Es que menos quieres. Y aparte, es que encima, claro, si tú no tienes relaciones, pues cada vez tu mucosa se va atrofiando más, porque por falta de uso, pues llega menos vasos, llega menos lubricación, menos todo, y al final entramos en bucle. Es que ya no tengo relaciones, ya no solo porque no me apetezca, sino que encima cada vez que las tengo, es que me duele. Es que a mí me han llegado a decir mujeres que es como si le atravesara una espada por dentro, un cuchillo. Sí, 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 o sea, ahí en diferentes grados, pero en general empiezan a ser diferentes las relaciones, ¿vale? Entonces es muy importante que cuidemos nuestra vagina y que tengamos mucha conciencia de nuestra vagina y que no tengamos vergüenza en decirlo, porque es algo que nos pasa a todas. De hecho, lo típico que me dicen las mujeres cuando me lo cuentan es que dice, ¿es que esto le pasa a todo el mundo? Digo, sí. Dice, pero a mí, amigas nunca me lo han dicho. ¿Por qué no te lo han contado? Pero nos pasa a todas las mujeres, ¿vale? Vamos a pensar en qué tratamientos tenemos, qué armas nos da, qué herramientas tenemos para poder combatir un poquito estos síntomas, pero que a partir de ahora vamos a vivir con mucha más normalidad porque lo conocemos mucho mejor y encima vamos a empezar a querernos como en la etapa de la vida en la que estamos. Ya os digo que no es fácil, ¿eh? Siempre nos encontramos, cuando hablamos de tratamientos, claro, lo primero que nos viene a la cabeza son terapias hormonales. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo hormonas bajo ningún concepto. Bueno, no es necesario, me refiero. Ni las hormonas son para todas, ni para ninguna. Me refiero, todo va a depender de los síntomas que tengamos. Por ejemplo, los sofocos. Lo va a sufrir un 80% de las mujeres, que no habla de los sofocos, de los síntomas vasomotores, que también están muy relacionados con la inflamación y pues los sofocos no es lo mismo una mujer que llega y te me dice, pues mira Paqui, me están empezando a dar sofocos, pero me dan 2 o 3 al día, más o menos lo puedo llevar, a lo mejor a veces por la noche me despierto un poquito entresudada, que otra mujer que me dice, mira, es que me están dando sofocos cada media hora, es que estoy trabajando y además trabajo cara al público y no puedo. Y me despierto por la noche regada, es que además estoy siempre resfriada porque estos cambios de temperatura no puedo con ellos. Pues en ese caso a esas mujeres pues a lo mejor le ofreceremos diferentes alternativas. Luego al final quien tiene siempre la última palabra, por supuesto, siempre es la paciente. Si el autocuidado es suficiente, pues lógicamente no nos vamos a insistir en tomar hormonas. Me refiero, si yo, manteniéndome con mi dieta equilibrada, mi dieta antiinflamatoria, con mis suplementicos, con mis cositas, voy bien, pues lógicamente no voy a necesitar nada más. Pero si no voy a más, si necesito algo más, pues sé que tengo más armas terapéuticas con las que contar. Yo digo que yo me voy a centrar más en la parte médica porque sé que Cristina se va a centrar más en la parte de suplementación, entonces para no repetirnos, ¿vale? Entonces, dentro de las terapias hormonales, os quiero contar un poquito las diferentes terapias hormonales que tenemos. Las terapias hormonales se han demonizado muchísimo. Y esto es porque en los años 90 surgieron una serie de estudios que llamaron WI, que se elaboraron mal porque se empezaron a estudiar a mujeres que se le empezó a dar, por ejemplo, terapia hormonal con más de 10 años de menopausia establecida, con mujeres con edades mayores de 63 años. No estaban bien elaborados estos estudios y prácticamente concluían en que tomar terapia hormonal sustitutiva era sinónimo de tener un cáncer de mama o de tener un cáncer estrógeno dependiente. La realidad hoy es que no es así.
que hoy las hormonas, aparte, han cambiado bastante respecto a las que teníamos en los años 90, y los estudios ya mucho mejor elaborados han visto que sí que puede incrementar ligeramente esa probabilidad, pero que se vuelve a la normalidad en cuanto revierto de la situación, es decir, en cuanto dejo de tomarla vuelvo a la normalidad. Y ese incremento es tan pequeño que siempre mi beneficio debe superar el riesgo, es decir, va a depender de mi calidad de vida al final. Es que estamos hablando de calidad de vida. Entonces, no hay que sufrir en silencio las cosas y decir, bueno, pues me aguanto en lo que me toca, pues ya está, me toca y me aguanto. Pues no, hay cosas que se pueden hacer y afortunadamente cada día tenemos mejores terapias. Tenemos terapias con estrógenos. Hemos dicho que si lo que caen son los estrógenos, pues vamos a sustituirlos de forma sintética y lo que va a hacer pues que va a actuar a diferentes tejidos, va a mejorar nuestros sofocos, va a mejorar nuestro insomnio, va a mejorar en definitiva nuestra calidad de vida. Siempre que tengamos útero intacto, estos estrógenos tenemos que acompañarlos de progesterona. ¿Por qué? Porque los estrógenos ya sabemos que aumentan la proliferación a nivel del tejido uterino, pero también a nivel de la mama, entonces tenemos que siempre compensarlo de forma correcta. Dentro de las terapias hormonales tenemos también los que hemos llamado los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Esto aquí ha sonado muy técnico. Es una terapia que se toma vía oral y que tiene la capacidad de que actúa como proestrogénico, por ejemplo, a nivel de mi aparato genitourinario, pero tiene función antiestrogénica en el aparato uterino, en la mama, con lo cual me va a dar las ventajas de las terapias de estrógenos sin los inconvenientes. Luego hay más, otros que son, en general, lo que van haciendo es jugar un poquito con la modulación de estas hormonas. Ya te digo, hay muchos tipos que tampoco ya quiero meterme en profundidad. Simplemente quiero que nombrarlas para que sepáis que existen. Luego tenemos, por ejemplo, la tibolona. La tibolona a mí es una terapia que también me gusta mucho porque tiene función estrogénica, gestagénica y androgénica. Porque apenas os he hablado de los andrógenos, pero los andrógenos, la testosterona también forma parte de nuestras hormonas. Y igual que los estrógenos caen de repente con la llegada de la menopausia, la testosterona va cayendo de forma gradual a lo largo de toda nuestra vida. A partir normalmente de los 30 años empieza a caer nuestros niveles de andrógenos. Y los andrógenos tienen una función muy importante a nivel de nuestra vida sexual, también a nivel cerebral, a muchos niveles. Entonces, las terapias como la tibolona, que actúa a nivel de esas tres hormonas, es muy interesante porque va a mejorar la libido, mejora la lubricación, mejora los síntomas vasomotores. Digamos que en función de los síntomas que predominen en la mujer, pues vamos a elegir una terapia u otra, ¿vale? Luego tenemos a ver, un segundo, aquí. La testosterona bioidéntica. No sé si habéis escuchado seguramente porque está como muy en redes, muy de moda, lo que se llaman las hormonas bioidénticas. ¿Lo habéis escuchado alguna? Vale, ¿qué son las hormonas bioidénticas? Son unas hormonas que están a base de testosterona y que se colocan de forma, en la grasa de la zona normalmente aquí de Michelin. ¿Vale? Entonces lo que hace es liberar de forma gradual testosterona y entonces como le llaman la hormona de la juventud. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí hay muchos pros de esta hormona y muchos que van en contra. Claro, lógicamente, si estamos hablando de testosterona, de repente a todas las mujeres se nos viene a la cabeza, me voy a llenar de pelo, se me va a hipertrofiar el clítoris y me voy a volver con la voz de hombre. Bueno, pues lógicamente antes de llegar a ese extremo, para eso estamos y por eso siempre estas terapias deben ser hechas por un médico o por una persona que las conozca bien y que sepa en qué consisten. Aún así, el tema de las hormonas bioidénticas, lo digo por si lo escucháis fuera, en redes sociales, que ahora todo llega por las redes, está todavía un poquito entredicho.
De hecho, la Asociación Española del Estudio de la Menopausia todavía no la incluye dentro de las terapias que utilizamos para el tratamiento de la menopausia. O sea que estamos ahí todavía en ese camino. ¿Y qué pasa para todas aquellas mujeres que dicen, bueno, pues yo no tengo esos focos, voy llevando bien el insomnio, voy con mi melatonina, voy durmiendo bien, mis buenos hábitos de alimentación y sueño, pero resulta que a nivel genitourinario yo he dicho que el 100% de las mujeres vamos a sufrirlo? Pues para eso también tenemos terapias tópicas, bien sea con estrógenos locales, que pueden ser de más o menor intensidad, podemos utilizar cremas hidratantes, me refiero, esto va a depender del grado de atrofia que cada mujer tenga. Podemos utilizar a mí una molécula que me gusta muchísimo, que es la prasterona, que lo que hace es generar estrógeno y testosterona, pero además tiene una función muy particular, que es que actúa a nivel de las células de forma autorregulándose, es decir, es como el ingrediente que tu célula necesita para formar estas hormonas, el estrógeno y la testosterona. Con lo cual, para aquellas mujeres pues, que han tenido, porque claro, no todas llegamos a la menopausia de forma fisiológica, que eso no lo he nombrado al principio. Hay mujeres que llegan a la menopausia, pues por ejemplo, porque le han tenido que quitar el útero y los ovarios, han llegado a una menopausia quirúrgica, o porque le han tenido que dar un tratamiento de quimioterapia porque han tenido un cáncer, o porque han llegado a la menopausia de forma muy precoz, porque la edad media de llegar a la menopausia en España está en torno a los 51, pero resulta que hay mujeres que se les produce un fallo ovárico a los 37. Entonces, lógicamente, el abordaje de esas mujeres va a ser diferente que en una menopausia que llega de forma fisiológica, ¿vale? Entonces, esta terapia que os comentaba de la prasterona tiene de bueno que no tiene las contraindicaciones, por ejemplo, en mujeres que han tenido tumores hormonodependientes, antecedentes de cáncer de mama o antecedentes de cáncer de endometrio, porque tiene esa función autorreguladora. Pero si aún así nos quedamos cortos, hoy día, afortunadamente, existen muchas terapias en ginecología regenerativa que no solo tienen esa función estética, que todo parece que es como lo que al final se queda, sino que tiene una función regenerativa y funcional sobre todo. Y va a mejorar la calidad de nuestra vida diaria y de nuestras relaciones. Muchas mujeres también, cuando les preguntan, ¿tienes molestias vaginales? Y las relaciones, si yo estoy hace 15 años viuda, yo ya no... Como si todo dependiese de que tenga o no tenga relaciones. Me refiero, no tiene nada que ver. A veces es el bienestar y muchas veces esa mujer que me dice, no, yo no necesito nada porque yo ya no tengo hace muchos años relaciones, te llegan, por ejemplo, a la consulta con 75, con 76, con 80 años, con infecciones urinarias de repetición. ¿Por qué? Porque nuestro aparato genital, con la atrofia, se ha quedado desprovisto de mucho tejido y nuestra uretra se queda mucho más expuesta y de repente empezamos a tener infecciones urinarias de repetición. Y a mí me han llegado a contar mujeres, pues eso, con 70 y tantos años, que han tomado 19 antibióticos en un año. 19 o 20 antibióticos, que van al médico cabecera una y otra vez y antibiótico y antibiótico y antibiótico, y sabemos que lo que tenemos que tratar es esa vulva, esa vagina que está provocando esas infecciones urinarias de repetición. Entonces es muy importante que lo sepamos. También nos encontramos una patología que simplemente os la voy a nombrar también por encima, porque está íntimamente relacionada con el síndrome genitourinario de la menopausia, que es el líquen esclerotrófico vulvar. No sé si habéis escuchado alguna o conocéis a alguien que lo esté sufriendo. Bueno, pues es muy importante que cuando empezamos a tener síntomas a nivel genital, que nos exploren, porque también nos encontramos con mujeres más mayores que empiezan a consultar por picor y va al médico de cabecera y sin explorarla les manda el Canesten, les manda un antifúngico y venga, y Canesten. Y bueno, me alivia un poquito, pero no acaba de quitárseme el picor. Y al mes siguiente vuelven a consultar y son muy reticentes a que los vea el ginecólogo, de mandarla al ginecólogo. Es como que ya a partir de ciertas edades
ya las mujeres no tienen derecho. Y si encima están vaciadas, que es la famosa palabra cuando me han quitado el útero y los ovarios, ya bueno, ya para qué voy a ir al ginecólogo, si total, estoy vacía. Pues es muy importante que prestemos atención a todos esos signos de alerta porque pueden estar ocultando otras patologías que tienen un fácil tratamiento cuando se diagnostican de forma precoz, pero que si las dejamos a su evolución, pues pueden tener consecuencias nefastas en nuestra vida, ¿vale? Entonces es muy importante simplemente que las tengamos en cuenta. Luego tenemos muchas terapias de fitoterapia. Yo, por ejemplo, hay muchos componentes que digo que Cristina os va a profundizar más, pero que me encantan. Yo soy un amante de la vitamina D, pero suplementada de forma adecuada, muy importante. Tenemos plantas para mejorar la libido, pero ya hemos dicho que aquí también está. Me refiero que no me voy a tomar la píldora mágica que de repente va a aumentar mi deseo y mi sexualidad se va a despertar de golpe. Tenemos la isoflavona de soja, tenemos la ginkgo biloba, el trébol rojo, diferentes que van a actuar pues, sobre los sofocos, sobre la sequedad, el espino amarillo, los omega 3 que van a bajar nuestra inflamación. Incluso estamos empezando a tratar la menopausia con probióticos. ¿Qué pasa cuando bajan los estrógenos? Pues que los estrógenos adelgazan nuestra mucosa vaginal. Al adelgazar nuestra mucosa vaginal, esta que está cubierta por muchos bichitos que conforman lo que llamamos nuestra microbiota y que mantienen un equilibrio y van generando un ácido, pues de repente disminuye y entonces nuestra vagina se queda desprovista de esa microbiota y la hace más susceptible de tener infecciones. De repente pueden aparecer las típicas candidiasis de repetición o pueden aparecer las vaginosis, sobrecrecimientos de bacterias y todo esto está muy relacionado con esa falta de estrógeno y con esas alteraciones de la microbiota. Y los que hablan de microbiota hace años, que era como algo rarísimo, era como algo muy friki, madre mía, hablar de microbiota, de probióticos, de prebióticos, pues resulta que ahora en los congresos de ginecología tenemos apartados exclusivos para hablar de estos temas, con lo cual yo me alegro muchísimo porque eso significa que seguimos avanzando y que seguimos estudiando en esto. Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Voy a hacer lo que hago el top 10 de la menopausia. El primero, una dieta equilibrada, que ahora hablaremos más. Segundo, ejercicio físico, que de eso habla Laura estupendamente. Y sobre todo un entrenamiento de fuerza. Hemos dicho que si lo que perdemos sobre todo es masa muscular, pues tenemos que entrenar fuerza, entrenar nuestro músculo. La vitamina D, mínimo exposición diaria de 20 minutos. Que se nos olvida, vivimos en cuevas. Vamos del trabajo, que es una cueva, al coche, que es otra cueva, a nuestra casa, que es una cueva. Tenemos que tener más contacto con la naturaleza. Digo, consejos de que para mí no tengo, pero es lo que tenemos que hacer. Muy importante que hagamos hincapié en nuestra salud vulvovaginal. Y lo digo así porque para mí es fundamental que no nos callemos, que expresemos, que lo hablemos con nuestra pareja, que tengamos ese clima de confianza con nuestra pareja, con nuestro profesional sanitario que nos acompañe en este proceso, pero que hablemos de ello, ¿vale? Sexualidad, pues salud general, estrés, ritmos del cortisol, etcétera, muy importante. Que cuidemos nuestros sofocos. ¿Y por qué se están produciendo tanto? Pues desde la inflamación, desde la dieta, ya veis que todo está al final interrelacionado. Muy importante, un buen descanso, hacer unos buenos hábitos de sueño, intentar irnos a dormir todos los días a la misma hora, intentar evitar la exposición a pantalla antes de ir a dormir, intentar cenar tempranito para que no estemos con el estómago lleno haciendo la digestión cuando vayamos a la cama. Todo lo que en nuestra mano y nuestros medios nos permitan, porque no siempre es posible. Darnos permiso también. ¿Por qué digo esta frase? Porque es verdad que es una etapa de transición y es una etapa de duelo. Es una etapa de adiós a nuestra etapa reproductiva
no lo vamos a ver como algo negativo, pero no deja de ser un duelo. Y tenemos que vivirlo y darnos permiso para vivirlo de forma consciente. No es algo malo, pero tenemos que vivirlo, tenemos que decirle adiós. Y no es lo mismo decir, no tengo más hijos porque no quiero, que decir, no tengo más hijos porque no puedo. Es diferente, ¿vale? Y es verdad que cuesta trabajo. Entonces debemos darnos permiso pues, para sentir las emociones que nos acompañen en este momento. Y si a veces la emoción que nos acompaña es la tristeza, pues también debemos darnos permiso. Para ello, también tenemos que abordarlo eligiendo un buen entorno social. Es muy importante, por ejemplo, actividades como esta, donde al final vamos a compartir experiencias de todas y sobre todo llevaros el mensaje de que la vida continúa, que es una nueva oportunidad para seguir creciendo, para seguir siendo más sabias y para que también otros aprendan de nuestra experiencia. Y con esto pues acabo la charla.